Mecánica de los fluidos, presión en los líquidos. ¿Has experimentado alguna vez la sensación de presión en los oídos cuando te sumerges a una piscina? Esto sucede porque el tímpano en el oído medio es sensible a los cambios de presión. Una disminución de la presión te provoca una sensación como si el oído se tapara. Esto sucede cuando te montas en un avión y el avión empieza el vuelo. Y un aumento de presión provoca una sensación de opresión en el oído, que es lo que sentimos cuando nos sumergimos dentro de una piscina o nos sumergimos en el mar. Pero ¿por qué aumenta la presión en el fondo de la piscina? Esto sucede porque la presión en el interior de un líquido no confinado, o sea, de un líquido que está al aire libre, se calcula de la siguiente forma: P igual ρ por G por H, donde ρ es la densidad del fluido, G la gravedad, H la profundidad a la que se está calculando la presión. Eso quiere decir que la presión depende de H, que es la profundidad a la que se está calculando la presión. Por esa razón, cuando vamos descendiendo, la profundidad se hace mayor, la presión va aumentando. Si descendemos más, tenemos una altura mayor, la presión aumenta más, y si llegamos al fondo de la piscina, la presión va a ser máxima en ese instante. A partir de esto se puede deducir que la presión en un punto interior de un líquido en reposo es proporcional a la profundidad H. Ya eso lo vimos con el ejemplo de la piscina. También se puede deducir que si se consideran dos líquidos diferentes a la misma profundidad, la presión es mayor cuando el líquido es más denso. Como la presión depende de la densidad, si comparamos bajo las mismas condiciones una persona que se sumerge en agua y una persona que se sumerge en mercurio a la misma profundidad, la persona que se sumergió en agua va a sentir una presión menor comparada con la presión que siente la persona que se sumerge en mercurio. Esto porque el valor de la densidad del mercurio es mucho mayor que la densidad del agua. La densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. También se puede deducir que la presión no depende del área del recipiente y en consecuencia no depende del volumen del líquido contenido. Esto quiere decir que si comparamos diferentes recipientes y medimos la presión bajo la misma profundidad, la presión nos va a dar igual, porque la presión no depende de la forma del recipiente. Por lo tanto, no depende del volumen, porque simplemente depende de la altura. Si calculamos la presión a la misma profundidad, la presión nos va a dar igual. También podemos concluir que si dos puntos están a la misma profundidad en el interior de un líquido, soportan la misma presión independiente de la forma. Aquí vemos en un mismo líquido, en un mismo recipiente, tres puntos que están a la misma profundidad, y como están a la misma profundidad van a experimentar la misma presión porque es el mismo líquido. La presión en A va a ser igual a la presión en B y la presión en C. Pero cuando ya mezclamos dos líquidos en los dos puntos al mismo nivel, va a existir la misma presión, pero como la presión depende de la densidad, en el caso el aceite tendría que tener una profundidad mayor para que la presión en el punto 1 y el punto 2 sean iguales, teniendo en cuenta que están al mismo nivel. Para entender mejor esto, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Por una de las ramas de un tubo en U que inicialmente contiene agua, se vierte una sustancia desconocida, cuya densidad es de 0.5 gramos sobre centímetros cúbicos, y queda distribuido como muestra la figura. Si la altura de la columna de la sustancia desconocida es de 50 centímetros, ¿cuál será la diferencia entre la columna de agua y la de la sustancia desconocida? Tenemos que tener en cuenta
que nos están pidiendo la diferencia, o sea, la resta entre las dos columnas, tanto la de agua como la de la sustancia desconocida, partiendo que se miden desde el mismo nivel, ¿cierto? Llamemos a este punto 1, llamemos a este punto 2. Como los dos puntos están al mismo nivel, eso quiere decir que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. La presión en 1, que sería la presión de un fluido no confinado, va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura 1. En este caso, esta densidad sería la densidad del agua. Va a ser igual a la densidad de la sustancia desconocida, vamos a llamarla densidad X, por la gravedad por la altura de la sustancia desconocida, X. Simplificamos la gravedad y nos queda que la densidad del agua multiplicado por la altura del agua va a ser igual a la densidad de la sustancia desconocida por la altura de la sustancia desconocida. Despejamos la altura del agua va a ser igual a la densidad de la sustancia desconocida por la altura de la sustancia desconocida dividido entre la densidad del agua. Entonces la altura del agua, reemplazamos los valores. La densidad de la sustancia desconocida me dicen que es 0.5 gramos sobre centímetros cúbicos por la altura de la sustancia desconocida, que es 50 centímetros. Todo eso dividido entre la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Este valor lo tomamos de las tablas y nos da que la altura del agua es 25 centímetros. Por lo tanto, la diferencia, o sea, Y, que sería la altura de la sustancia desconocida menos la altura del agua, va a ser igual a 50 centímetros menos 25 va a ser igual a 25 centímetros. Y eso es todo, nos vemos en el próximo video.